Alex. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Yo bien. Bueno, los personajes gacha son míos, vídeos y imágenes derechos a sus respectivos creadores. Izuku. Lida, ¿tuviste dónde estaba el señor Alex? Lida. No Izuku, pero seguramente debe de estar en la sala de cine. A few moments later. Alex. No debía haber tomado esa bebida. Izuku. ¿Señor Alex está bien? Alex. Sí, Izuku, estoy bien, gracias por preguntar. Lida. Señor Alex, ¿qué le pasó en los ojos? Alex. No es nada, solo que no pude dormir bien. Alex. Bueno, ojos a la pantalla. Esta es la isla más aterradora de Jurassic Park. ¿Qué tal, hermanitos? Yo soy Sabio. En el video de hoy estaremos viendo qué es la isla Takano, porque ya hemos contado varios relatos de la isla Takano, una de las islas más aterradoras de Jurassic Park, pero en sí nunca les he llegado a explicar qué es la isla Takano y por qué da tanto miedo, cuáles serán las criaturas más aterradoras que existen en esta isla y principalmente por qué es la isla más aterradora. Así que, hermanito, recuerda que si quieres aparecer en un siguiente videardo como estos guapísimos que están apareciendo por acá, recuerda que puedes dejar tu likeardo y comentar la palabra secreta que está en los comentarios. Entonces dejémonos de bla 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 y comencemos con la primera explicación. De primeras tenemos que dejar bastante, pero que bastante en claro, que la isla Takano nunca fue una isla pensada para el turismo. O sea, que nunca se llegó a pensar que las personas llegaran a explorar todo lo que tenía esa isla, aunque en su momento se habló de ella como un laboratorio experimental. Quienes trabajaron ahí lo describían con palabras demasiado frías, casi sin ninguna emoción, como si lo que vivieron adentro de esa isla hubiera sido tan fuerte que prefirieron contarlo sin sentimiento para no vivirlo. Y con bastante razón, porque el solo hecho de poner un pie en esa isla ya era una decisión bastante peligrosa. Desde lejos la silueta parecía bastante normal, montañas verdes, nubes bajas, pero apenas aterrizaba el avión, sientes algo extraño en el aire, como si no fueras bienvenido en esa isla, casi como si la isla estuviera respirando detrás de ti. Y ahí es donde empieza el primer problema. Lo que aquí existe no sigue una lógica humana. Pero para entender a la perfección todo el caos que rodea esta isla, tenemos que viajar al año 1930. David Shell. ¿Qué es la isla Takano? Alex. La isla Takano es una localización del archipiélago de las muertes en la franquicia Jurassic Park World, situada al sureste de Isla Sorna y al oeste de Isla Pena. Se caracteriza por ser un terreno elevado y montañoso, conocido por ser una zona con clima idílico pero propensa a fuertes tormentas. Alex. ¿Saben algo de ese mundo? Vengo yo. Todos. ¿Qué? Alex. ¿Alguien tiene otra pregunta? Afo. Vi que en la tele decía que hacían experimentos en esa isla. ¿Qué tipo de experimentos? Azael. Bueno, yo lo diré porque mi jefe es medio sensible con ese tema. Bueno, vean a la pantalla. Jurassic Park. Todos conocemos la historia. Un millonario excéntrico, una isla en Costa Rica y el milagro de la clonación. En la versión que llegó a los cines, la tragedia fue causada por un fallo de seguridad y la naturaleza abriéndose camino. Pero hay otra versión, un conjunto de archivos que sugieren un fallo en el parque. No como un accidente, sino como un castigo ante los pecados de la humanidad. Lo que van a escuchar hoy es una historia creada por el TikToker llamado Proteo, y la premisa es John Hammond, quien no encontraría dinosaurios al llegar a la isla, sino algo que nunca debió salir de un tubo de ensayo. Sean bienvenidos al pequeño jardín de Satán. Esta historia comenzaría antes de los acontecimientos de la isla Nublar. John Hammond llega mucho antes de lo previsto. No hay fanfarria, no hay diálogos cómicos, solo un Hammond furioso que se reúne con el Dr. Henry Wu y exige avances. Solo veo que circula mi dinero, pero no veo desde el helicóptero circular dinosaurios en los recintos. Últimamente hemos tenido un pequeño contratiempo con los genomas. Por esa razón te contactaría cuando tuviéramos algo más estable. Y no solo genoma en el código genético, pero... ¿ya estás aquí? Bueno, como tú has dicho, ya estoy aquí. Al menos muéstrame algo. Perfecto. Pero John, antes de que veas lo que llevamos de trabajo, debo advertirte sobre lo que ha salido de estos laboratorios. ¿Advertirme? ¿Sobre qué?
Son prototipos no terminados de tus dinosaurios. No me culpes de su apariencia y sus comportamientos. ¿Apariencia y comportamiento? ¿Qué hay con eso, Wu? Solo diré que hay personas muertas. Quiero ver a mis dinosaurios ahora. Como guste. Y lo que comenzaría como una especie de auditoría hostil, el Dr. Wu le presentaría a Hammond los avances de su juego a ser Dios, las primeras desgracias de la genética. Por Dios, ¿qué has hecho? Esas cosas no son mis dinosaurios. Lo son, John. Es lo que hemos hecho tú y yo desde entonces. Crear vida y jugar a ser Dios. Y así veríamos a las abominaciones de la isla. Monstruos incompletos, malformados, con vacíos genéticos sin llenar y sin llegar a la sombra de lo que era antes, una obra de la naturaleza. Y lo más interesante es que para el punto en el que Hammond veía todo, habría una brecha de seguridad donde se resaltaría que los velociraptores engañaron a los guardias. Ya saben imitar voces y el horror en una sola frase que oculta una desgracia biológica. Por Dios, ya saben hablar. Y así, la seguridad ordenaría a Hammond y al Dr. Wu que salgan del lugar, dando inicio a las desgracias del pequeño jardín de Satán, comenzando así la siguiente parte de estas cintas. Por Dios, Wu. Eres un maldito idiota. ¿Ya tan pronto insultarme? ¿Después de que hice lo que tú querías? Sí, lo haré, porque ahora veo que no me dijiste nada en estos meses. No fue por eso. Lo malinterpreta. Entonces explícame cómo esos raptores lograron lo que hicieron ahora. Yo te pedí un espectáculo, Wu, no conciencia. ¿Qué genoma usaste para que hablaran? ¿Loros? ¿Cuervos? No necesariamente, John. Algunos dinosaurios fueron aves. Comparten sus fragmentos, y con esas características podían, como los cuervos, imitar voces, reconocer patrones y resolver problemas. Bien. Ahora, ¿cómo explica su apariencia? ¿2 ojos? ¿Manos de 5 dedos? ¿Y gigantismo con extremidades largas? Ya se lo había explicado anteriormente. No me has explicado nada aún de estos dinosaurios, que ni se parecen ni se comportan como tal. ¿O cómo me explicas que uno de los velociraptores gritara a Hammond mientras lo mataban? Si nunca me habían conocido. Eso no lo sé, señor. Uno de ellos antes de morir me dijo, mi creador. El incidente escala cuando Hammond se da cuenta de la verdad. Estos no son animales resucitados, son quimeras. Aberraciones genéticas creadas mezclando el ADN de un dinosaurio con algo más, algo inteligente y mucho más cruel. Para este punto Hammond estaba de manos atadas. Ya no sabía qué más hacer con las criaturas que ha formado. El Dr. Wu le dice que para este punto es mejor borrar e iniciar de cero. Hammond se enoja más, pero solo por el hecho de que tiraron a la basura su dinero y el de los inversionistas, a lo que el Dr. Wu respondería: John, ya toma esto más en serio. Traer un dinosaurio original de esta época es casi imposible, sin un genoma completo, sin su mundo. Sus órganos y tamaños vivieron, crecieron y respiraron con sustancias. Ecosistemas que hoy ya no existen. Si no los mata el hambre o el oxígeno, lo harán nuestras bacterias a las cuales no están listos para ellas. Por eso recurrí a genomas extremos e inestables, sobre todo uno en particular que introduje por desesperación. ¿Y cuál fue, Wu? Uno que te dio lo que ahora te asusta. Aceptar que estos nuevos seres son tuyos. Literalmente. Pero debería alegrarte. Funcionó. No del todo, obvio. Muchos nacieron deformes, agresivos, y recuerdan nuestras caras. Y otros no debieron nacer. ¡Ya basta!
Al menos dime qué es todo lo que has creado. Ah, para tu desgracia, justo ahora estamos en el hábitat de uno marino. ¿Un marino? Yo nunca autoricé a un Mosasaurus. Aunque no lo parezca, nos está viendo. Este también tiene forma de humano. Porque es la verdad. Y eso no es todo. Todos ellos tienen tu ADN. No me mires así. Hace rato que lo sabías, solo que no querías aceptarlo. Con toda la información que te di, tú lo dedujiste solo. Y si vas a mirar a alguien con esa cara, mírate al espejo. Esto es tu culpa. Tú y los inversionistas nos aplastaron. Sin tiempo, sin margen, sin ética. Fue lo único que se me ocurrió. Piénsalo. La única razón por la que sobreviven, por la que cazan, por la que nos observan, por la que te reconocieron, es porque tienen partes de ti, sus órganos, anatomía y mente. Toda tu genética les enseñó a vivir aquí. Tú les dijiste mi nombre. No, John. Yo no tuve que decirles que era su creador. La biología tiene memoria. El gen reconoce su origen incluso si su apariencia cambia, porque ahora comparten una especie, y no sabes cuántos más de ellos hemos abandonado en la isla Tacaño. ¿Qué has hecho? La biología tiene memoria. Estos monstruos saben quién es Hammond, saben su nombre y lo reconocen como creador. No por divinidad, sino porque de alguna manera son él. Comparten su sangre, sus órganos y, lo más aterrador, su mente. La razón por la que cazan, por la que observan con esa inteligencia maligna, es porque tienen una astucia humana. Específicamente la de Hammond, amplificada por el instinto depredador. Y la cinta termina con una revelación que abre la puerta a un horror mucho más vasto. Nublar no es la única isla. Claro, en el canon original tampoco, pero Wu menciona un vertedero. Un lugar donde han abandonado a los errores que ni siquiera servían para el parque. Lo llama la isla Tacaño. Hay una isla llena de versiones descartadas, rotas y hambrientas de John Hammond, esperando en la oscuridad. Hammond quería dejar una marca en la historia. Quería que el mundo recordara su nombre. Quería que el mundo pudiera experimentar lo que es ver a los dinosaurios volver a la vida. Y gracias a la falta de ética de Henry Wu, su deseo se cumplió de la manera más retorcida posible. Hammond no creó un parque donde vive la naturaleza, creó un parque lleno de espejos. Cada criatura en esta isla, desde el velociraptor que engaña a los guardias hasta el abominable Mosasaurus con forma humana, es una extensión de él mismo. Al final, esto me recuerda a su famosa frase: no reparé en gastos, que cobra un nuevo significado. Al final, el costo no fue el dinero, fue la propia humanidad, fragmentada, clonada y deformada para servir de entretenimiento. Azael. ¿Saben qué son esas cosas? Son niños, humanidad fragmentada en cuerpos reptilianos. Izuku, ¿cómo pueden hacerle eso a unos pobres niños?
cuando InGen tenía una idea tan absurda que incluso los científicos los llamaron locos. En vez de usar ranas modificadas como en Jurassic Park original, querían probar qué pasaba si mezclaban genes de dinosaurio con genes de humanos. Era como intentar cruzar dos mundos totalmente diferentes que jamás tuvieron que tocarse. Y así lo hicieron. Tomaron personas reales, con nombres, historias y familias, y las transformaron en algo que nunca debió existir. Pero eso apenas fue el comienzo. El verdadero problema surgió cuando esas personas comenzaron a cambiar más de lo esperado. Los primeros resultados mostraron criaturas que hablaban. Sí, hablaban, no como animales aprendiendo sonidos, sino como humanos disfrazados de monstruos. Sus voces eran torcidas, rasposas, como si su garganta no supiera si tenían que rugir o pronunciar alguna palabra, y esa mezcla de humanidad y criaturas antiguas hacía que cada conversación fuera demasiado incómoda y muy aterradora. Hablar con ellos era como hablar con alguien que entiende lo que dices, pero no entiende lo que significa ser un humano. Y curiosamente, ahí es cuando aparece otro problema. Cuanto más hablaban, más conscientes eran de que ya no eran personas. Muchos de ellos quedaron deformes, con brazos demasiado largos o piernas torcidas. Otros tenían ojos humanos en un rostro muy reptiliano, lo que era aún más inquietante, porque uno podía reconocer emociones ahí adentro. Y aún así, a pesar de su humanidad atrapada en esos cuerpos tan extraños, ellos todavía reaccionaban como los de un animal. O sea, tenían los instintos primarios, ya sabes cuáles son: sobrevivir, cazar y atacar. Así fue como los carnívoros y los herbívoros comenzaron a comerse entre ellos solos. No lo hacían solo por el instinto, lo hacían porque algo en su mente humana, totalmente rota, los empujaba a descargarse con lo primero que respirara. Y entonces surgió el siguiente problema: comenzaron a comerse también a los científicos. Curiosamente, todo lo que quedó de InGen en la isla son restos de lo que una vez fue un laboratorio completo: tubos quebrados, sueros tirados en el suelo, archivos mojados por la humedad, y muchos de esos experimentos jamás fueron marcados ni tampoco registrados. Se dice que algunos de esos tubos todavía contienen ADN, pero ese ADN es completamente inestable, y se menciona que prácticamente ese ADN que quedó ahí tirado puede reaccionar con cualquier cosa, casi como si tuviera vida propia, porque curiosamente el ADN de los dinosaurios, si se le pueden llamar dinosaurios a esas cosas, junto con el de los humanos, hacían reacciones químicas muy pero que muy escalofriantes. Y curiosamente, ese detalle abre otro problema silencioso: no se sabe cuántas criaturas nuevas pudieron surgir después de todo lo que quedó abandonado. El ambiente tampoco ayuda, es un clima tropical, o sea, es demasiado húmedo a toda hora. Durante el día, el calor te aplasta y se siente la piel muy pegajosa. Yo creo que tú lo comprendes bastante bien. Solo imagínate un día caluroso por la zona donde tú vives. Sientes todo el cuerpo pegajoso, lleno de sudor. Sinceramente, no comprendo a los del Team Calor. Y ese mismo calor te aplasta y se siente la piel demasiado pegajosa, como si la selva te estuviera agarrando. Durante la noche el sonido cambia por completo, los árboles se mueven solos con el viento y cada crujido puede ser una rama o algo respirando detrás de ella. Las tormentas tropicales llegan como golpes, sin aviso, sin ritmo y sin compasión. Y lo peor es la densa vegetación de la isla: árboles increíblemente altos, pantanos muy pero que muy resbalosos y caminos que se borran apenas los haces. Apenas cuando llegas a pisar la isla puedes perderte en cuestión de segundos, porque es casi como si esa isla tuviera vida propia. Y obviamente perderte trae demasiados problemas. Las criaturas de la isla se escuchan incluso los pasos suaves. Los dinosaurios, o mejor dicho, las personas mezcladas con dinosaurios, no funcionan como las de las otras islas. Aquí todo tiene cierto grado de conciencia, incluso los herbívoros. Tanto los enmotosaurios, triceratops, estegosaurios o hasta los brachiosaurios, en cualquier otro lugar serían tranquilos. Prácticamente, si tú no los molestas, ellos no te van a hacer nada. Pero en esta isla es totalmente diferente. Aquí en esta isla tienen hambre, pero no por necesidad, sino por adaptación. Algo en ellos cambió tan profundamente que dejaron de distinguir entre la planta y la carne. Y eso provoca obviamente otro problema: no puedes confiar en ningún tipo de herbívoro, porque ahora prácticamente todos actúan como depredadores. Porque sí, lo más aterrador, al menos que se ha visto en esta isla, literalmente son dinosaurios herbívoros comiéndose a otros herbívoros. Pero como te lo mencioné con anterioridad, estos mismos no lo hacen por necesidad de comer,
comer. Tampoco lo hacen por algún tipo de supervivencia, sino que lo hacen porque realmente no saben qué están haciendo. Simplemente se dejan guiar por el instinto animal, por el instinto de aquella cosa que nosotros llamamos dinosaurios, pero que no lo son. Esas cosas no son dinosaurios. Y ahora bien, ya te hablé un poco de los herbívoros y te habrás dado cuenta que dan demasiado miedo. Pero si los herbívoros dan mucho miedo, ahora imagínate los carnívoros. Estos mismos, por su parte, son un riesgo que no se puede medir. Dilophosaurus, ceratosaurus, alosaurios, tiranosaurios, de todo. Todos conservan un comportamiento bastante humano, mezclado con impulsos de caza. Pero, curiosamente, los velociraptores son el verdadero problema. Ellos hablan entre sí, usan palabras cortas, frases rotas, pero las suficientes para planear. ¿Pero planear qué? Planear cómo cazar a su siguiente presa. Ellos prácticamente pueden imitar voces humanas para engañar y pueden rodearte sin que te des cuenta. Si tú habrás visto los videos anteriores de la isla Takano, te habrás dado cuenta de algo bastante curioso, y es que a las dos víctimas que cazaron los velociraptores fueron víctimas que fueron atraídas por voces humanas. O sea, sé que, pero lo más aterrador es que, curiosamente, eran voces que no habían en esa isla. O sea, esos velociraptores nunca habían escuchado esas voces. Y aquí comienza una pregunta muy pero que muy aterradora. ¿Cómo esas cosas saben las voces de los familiares, de los amigos, de los conocidos que nunca han visto ni tampoco escuchado? Obviamente es algo demasiado aterrador que esto suceda. Solo imagínate estar en esa situación. Llegas a la isla Takano por algún tipo de problema y justo cuando estás allí escuchas la voz de tu padre, la voz de tu hermano, la de tu hermana, hasta la de tu propia madre, pidiendo ayuda desde lo más oscuro de la isla. Obviamente tú, porque viste este video, sabes que eso que está haciendo ese ruido no es tu familiar, tampoco es tu conocido ni tu amigo, sino que literalmente son criaturas adaptadas para cazar de esa manera. Algo obviamente demasiado aterrador. Muchos exploradores que intentaron estudiar esa isla terminaban desaparecidos. Los velociraptores los atraían imitando el llanto de un niño o el grito de alguien pidiendo ayuda, y cuando alguien corría hacia la voz ya era demasiado tarde. Este tipo de comportamiento se volvió demasiado frecuente porque estos raptores no cazaban solo por comer, cazaban por diversión. Se divertían asustando a su víctima, se divierten jugando con el terror de quien llega a la isla como si se tratara de una broma cruel, y ese comportamiento obviamente revela otro problema. Estos prácticamente disfrutan del miedo igual que una persona malintencionada. Las mutaciones más fuertes ocurrieron en especies enormes. El Triceratops mutado tenía cuernos irregulares que parecían más huesos expuestos que armas naturales. Por otro lado, el Ceratosaurus mezclado con humanos caminaba casi erguido, como si su columna intentara recordar cómo era una persona normal. Pero el Tyrannosaurus Rex fue el peor. Estaba cubierto de cicatrices, con brazos que parecían demasiado largos, o al menos para un dinosaurio, pero demasiado cortos para un humano. Su rostro tenía algo reconocible, como si hubieran emociones atrapadas detrás de esa mandíbula gigantesca. Pero su existencia abrió otro problema, ya que esa cosa no era el único prototipo que habitaba en esa isla. Una corporación ocupó la isla antes que InGen, y esta misma tenía aún menos control. Sus laboratorios eran más discretos, más precarios, y eso los hizo más peligrosos. Cuando las criaturas mutadas comenzaron a atacar a los trabajadores, todos huyeron dejando las puertas abiertas, documentos tirados y reactivos sin supervisión. Los dinosaurios obviamente entraron a las instalaciones, destruyendo todo lo que encontraron, y de ahí obviamente surge otro problema, ya que demasiadas sustancias quedaron mezcladas entre sí, cambiando totalmente las reglas de esta isla. El nivel de peligro de la isla Takano es tan grande que no existe un lugar seguro, no hay ningún tipo de zona limpia, no hay campamentos firmes y no hay puntos ciegos que puedes aprovechar. Esa isla está viva, te escucha y te busca, pero para tu mala suerte, te busca para comerte. Como te lo dije con anterioridad, los velociraptores prácticamente es el enemigo directo de esa isla, pero para la mala suerte del quien toque esa isla, no es el único depredador. Tanto los velociraptores, carnívoros y herbívoros y demás atrocidades que vivan en esa isla te están buscando a ti para cazarte y comerte. Con el tiempo, la isla entró en un ciclo propio. Los dinosaurios mutados comenzaron a comerse entre sí. Los más grandes se comían a los medianos, y los medianos se comían a los pequeños, y los pequeños se comían todo lo que encontraban
encontraban por allí. Cada vez que dos especies se encontraban, una desaparecía. Los enfrentamientos obviamente eran brutales, rápidos y muy ruidosos, pero incluso este caos generó un problema final, y esto era el autocanibalismo. Ninguna criatura de la isla Takano era realmente herbívora. Todas, pero que todas las especies que habitaban allí buscaban una cosa, y esa cosa era la carne. Incluso un estegosaurio, que en teoría debería alejarse del conflicto, es un monstruo capaz de perseguirte y aplastarte sin detenerse. Así que encontrarse con uno, incluso a lo lejos, es una sentencia de muerte. Y no hay forma de evitarlo, porque la isla no sigue ningún tipo de reglas. Sus pasos no siguen las mismas rutas, y la vegetación cambia con el tiempo. El clima cambia y el sonido cambia. Todo en esta isla es diferente. Y sin dudarlo, al menos para mí, yo considero que la isla Takano de Jurassic Park es una de las más aterradoras. Pero hermanito, quiero que tú me comentes cuál quieres que sea la siguiente isla que hable de Jurassic Park. Si quieres que hable de la isla Nublar, si quieres que hable de la isla Sorna, de la isla de la muerte, o si quieres que explique todas las islas en un solo video. Sea lo que sea, déjame en los comentarios, y muchas gracias si te quedaste hasta esta parte del video. En verdad lo aprecio mucho, un montón. Créeme que eso ayuda una barbaridad al canal. Bueno, hermanito, déjame decirte que te quiero mucho, y recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos, guapísimo. Bravo. Magnífico. Aizawa. Son unos malditos. Ivara, oh Dios, por favor, perdona a estos pecadores. Alex. Niña, Dios no perdona, y más si juegan a ser el Alex. Bueno, adiós si se la lavan, bebés.